Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre carreras en tecnología, donde compartimos historias de latinos en tech y herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel. Mi nombre es Hugo Castellanos. Gracias a toda la gente que vino al Meetup en Orlando. Fue genial conocer a un grupo de personas que escuchan el podcast, que trabajan remoto, gente que quiere trabajar remoto. Fue bien cálido, fue bien gratificante el evento. Me agrada mucho que la gente se acercó y sobre todo que hubo gente que me escribió después que, oye Hugo, lástima, no pude ir, yo quería ir, tenía un evento. Así que lo vamos a repetir, vamos a hacerlo en enero de nuevo, un evento presencial. También vamos a seguir haciendo los meetups de manera virtual por Zoom. Si quieres enterarte de los meetups, si quieres hacer networking, conectar con otra gente que escucha el podcast, vea las notas del show aquí en los comentarios y va a haber un link para meterte a mi lista de correos. También tenemos un Discord donde la gente conversa, comparte memes, hace preguntas de carrera. Yo comparto cosas como trabajo remoto que la gente me manda, oportunidades de trabajo. Y es una manera chévere de conectar entre cada meetup y entre cada episodio. La gente habla sobre qué episodio le gustó, qué no le gustó tanto. Así que también aquí en las notas del show está el enlace. También me puedes conseguir como @HugoCast en Twitter. El podcast tiene un Instagram, @ConexionesPodcast. Por ahí puedes también ver contenido, puedes mandarme DMs. Y te pido por favor que nos dejes una reseña en Apple Podcast, si lo estás escuchando en audio. En Apple Podcast, si lo estás escuchando en Spotify, dale estrellitas, 5 estrellas. Si no usas ninguno de los dos, bueno, mándame un DM. Déjame saber qué es lo que más te gusta del podcast. Estoy haciendo todo esto para que el podcast crezca, para que más gente se entere. Y bueno, me encantaría que me ayudaras con eso. Esta conversación fue con Juan Angustia. Él es diseñador visual en Google. Y fue una charla motivacional. Porque él es una de esas personas que tiene esa energía que bien contagiosa, bien positiva. Nos contó cómo fue de trabajar en agencias. Él es de República Dominicana y él ya tuvo una niñez bien dificultosa a la hora de entrar a este mundo de la tecnología, de cómo aprender a usar una computadora. Nos echó el cuento que él caminaba bajo el sol con un CPU para ir a un internet café que había para poder conectarse a internet. Tiene muchas historias así bien curiosas y es una historia de superación. O sea, como él eh, o sea, fue contra todas esas adversidades y llegó a donde está ahorita. Está trabajando de diseñador visual en Google. Él fue parte del equipo que lanzó Google Duo, que luego se convirtió en Google Meet, la plataforma para hacer reuniones virtuales de Google. Entonces, todo lo que es el diseño visual, diseño de interfaces, esa es la rama de él. Si se te queda una sola cosa de este podcast, de este episodio, es el tema del portafolio. Muchas veces, una pregunta bien recurrente que la gente me hace es, oye, Hugo, si yo tengo experiencia, pero todo mi portafolio son con cosas que las otras compañías son dueñas, o sea, son propiedad de ellos. Y yo no las puedo mostrar en mi portafolio, en mi website, ¿qué hago? Y mira, la respuesta, y me alegra que Juan me la confirmó, la respuesta es, tienes que hacer proyectos en paralelo, tuyos, propios. O sea, monta un canal de YouTube, monta una cuenta de Instagram, monta, depende de lo que hagas, ¿no? O sea, si eres programador, o sea, el proyecto de programación más básico la gente siempre hace es una aplicación de pendientes, un to-do list. Pero tienes que hacer algo tuyo y tienes que hacerlo por tu cuenta. Porque al final del día, esos proyectos que uno hace corporativos, tu, la parte que uno aporta es bien pequeña en comparación con lo que hace el resto del equipo. Entonces, bueno, me alegró mucho que Juan me confirmara esa pieza de ese consejo que yo le doy a la gente. Y bueno, sin más, aquí la conversación con Juan Angustia. Gracias. Juan Angustia, bienvenido a Conexiones Podcast. Un gusto estar contigo. Gracias por hacer el tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias, Hugo. Gracias por invitarme a tu espacio. Mira, el icebreaker que me gusta hacer es si hubiese un mago que te regala así un poder y tienes 10 horas extra a la semana
mágicamente así, que no tienes que hacer nada, o sea, son 10 horas extra que tienes tú solamente, que no tiene más nadie. ¿Qué harías tú con ese tiempo extra? ¿En qué lo invertirías? Si tuviera la oportunidad como que de tener más tiempo extra, no sé, creo que en disfrutar la naturaleza. Si estoy cerca de la naturaleza, por ejemplo, ahora que estoy en Dominicana, me gustaría, por ejemplo, tener la oportunidad de estar cerca de la playa y extender el día para disfrutar de una buena caminata frente al mar, disfrutar el sonido de las olas. Como que creo que este mundo ha ido tan rápido luego después de pandemia y todo. Y a veces tú no te has envuelto tanto en el mundo digital que yo quisiera como que extender un poquito más mi tiempo. Sobre todo yo que estoy trabajando en el horario del oeste, de West Coast, pero estoy en Dominican Republic, que tengo 4 horas de diferencia. Y a veces cuando termino, que ya es súper de noche, 9 de la noche, quisiera Ujú, tener una cuanta hora del atardecer para disfrutar de la playa. claro. Oye, qué bueno. Y curiosamente, sabes que yo digo lo de las 10 horas extra es porque si tú te vas a las estadísticas de screen time de iOS, 10 horas a la semana es lo que gasta la gente aproximadamente en social media, en Instagram, en Wow. Twitter, o sea, como que... Entonces, si tú dejaras Twitter, Instagram, todas esas cosas, tú tendrías las 10 horas extra para... Para caminar en la playa. o para lo que tú quieras, para agarrar siesta, para ir para el gimnasio una hora más, o para hablar con tu familia, lo que... O sea, entonces yo lo pongo como una reflexión, ¿no? De que obviamente, yo no le digo a la gente que borra esas vainas de tu teléfono, pero ponte a pensar, como que, ok, si tú fuese como que un poquito más consciente con el tiempo, capaz podrías hacer muchas más cosas de lo que te imaginas. Sí, no, y es muy interesante. Aunque voy y te digo, yo quise pudiese caminar y estar en social media, como caminar en la playa y estar en social media, pero no es lo mismo. A veces Claro, sí necesitamos como un detach, como que estar presente. desconectarnos y estar presente en lo que nos rodea. O sea, buena manera de empezar este episodio. Gracias. Mira, y cuéntame, ¿cómo fue que tú te metiste en este mundo tech? O sea, tú tienes un digital footprint bien grande de podcast, entrevistas, televisión, todo lo que tú haces, pero me da curiosidad, ¿cómo fue que tú entraste a este mundo tech? O sea, ¿cómo fue esa chispa que te empezó la curiosidad de que, ok, quiero meterme en esto? Fíjate, todo empezó, pues te digo, en un pequeño pueblo en el Caribe, en Constanza. Mi pueblo es una tierra de agricultores. Allí todo lo que predomina es la agricultura y ahora un poco el turismo. Y yo desde pequeño, desde que tuve mi primer contacto con la computadora en el 98, como que sentí esa pasión por la tecnología, wow, por este instrumento, porque yo sentía como que me abría las puertas hacia el mundo, desde ese pequeño pueblo, campo, yo tenía la oportunidad de conectarme con el mundo, como que sentí ese amor por eso. Y es interesante, hoy en día yo reflexiono hacia atrás, cómo yo llegué aquí, y yo digo, ok, nunca me imaginé que iba a ser diseñador, nunca me imaginé que iba a trabajar en Google en mis inicios, pero sí supe que me encantaba la computadora, la tecnología y como que todo, cada paso que di en ese entonces, por ejemplo, por allá en el 2001, yo recuerdo que yo caminaba casi 1 kilómetro, casi 1 milla o casi media milla para conectarme en un pequeño laboratorio de computadora, que era en el único lugar que yo tenía acceso a internet. Y cuando te digo que caminaba con mi computadora, era con un CPU Pentium 3 en la cabeza con ese sol del Caribe y me relajaban los muchachos, me decían, tú vas a quedar loco. Y es interesante porque yo, pues te digo, mi amor hacia la computadora era tanta que era como jugar Nintendo para mí eso. Pero Claro. voy, te digo, todavía no hay una idea clara de cómo yo iba a llegar acá. Ahora bien, en ese entonces yo quería ser productor de sonido, ingeniero en sonido y esas cosas. Ujú, Pero no me gustaban nunca las matemáticas. Entonces lo que hice fue lo siguiente, seguir disfrutando de la computación. Cuando yo logra el momento de ir a la universidad, me traslado de mi pequeño pueblo hacia la ciudad de Santo Domingo, que es la capital de mi país. Y cuando veo, lo único que combinaba dos cosas que me gustaba era la publicidad. Entonces, ujú. porque dentro de la publicidad podía estudiar diseño digital, que en ese entonces no se escuchaba de que diseño de UX, diseño de UI, diseño de producto, era más como que diseño gráfico y paulatinamente, sutilmente, se escuchaba diseño digital o diseño interactivo. Ok. Entonces, como el diseño interactivo o el diseño digital de ese entonces combinaba mi pasión por el diseño, porque por allá por el 2001 fue mi primer contacto con Photoshop. Photoshop 5.0. Entonces, me gustaba mucho diseñar en Photoshop, más la tecnología, la computadora. Yo vi como que esa carrera podía combinar dos de mis pasiones. Y ahí es que yo decido que voy a la universidad
de la cual no me gradué. Ujú, Duré aproximadamente 3 años y medio, no me gradué, me traslado a los Estados Unidos. Y empiezo entonces a buscar trabajo profesional, bien sutil, diseño gráfico acá, estudio de diseño por acá, diseño web, como que cada experiencia me abrió una puerta nueva hasta que en un abrir y cerrar de ojos ya me encontraba trabajando en empresas grandes como Comcast en ujú, los Estados Unidos, de Filadelfia y luego entonces Google. Es interesante porque sí, ya cuando estaba como diseñador profesional, que ya trabajaba en agencia, que trabajaba en campañas como para Copa Airlines, para toda Latinoamérica, y yo producía las campañas digitales en la agencia, y ahí sí empecé a verme como a tener una visión más clara y como a ser más soñador, a que mi sueño era más grande. Y es ahí cuando yo digo, ¿sabes qué? Algún día voy a llegar a una empresa grande. No te podía decir si era Google, si era Apple, ujú, ujú, todos los referentes. Uno veía estas empresas como Apple, toda la tecnología y la innovación que tenían. Obviamente, tú deseabas, aunque no lo soñara, lo pensaba. Cuando tú diseñabas pensando en esas cosas, en innovar, en hacer lo que estas empresas estaban haciendo. Y ahí que empieza esa definición de que me gustaría llegar lejos, a Google, llegar lejos. Y obviamente cuando aparecen oportunidades como Concas, que sé que eran multinacionales, que me iban a abrir nuevas puertas y nuevos ujú, retos, la acepté y así sucesivamente. Y en el 2015 recuerdo que un amigo, un ex compañero de la agencia había conseguido trabajo en Google, en Silicon Valley, ya conocía todo ese mundo. Y él sugirió que yo debía aplicar a Google porque él entendía que yo podía ser un buen fit, un buen candidato para la empresa. Pero como uno viene de así, países pequeños, del Caribe, claro, latino, uno como que duda de su capacidad. claro. Países en vía de Cuesta desarrollo, pensar a lo grande, cuesta a veces uno se pone esas creencias sí. limitantes, a veces uno mismo, ¿no? No te lo impone nadie, te lo impones tú mismo a veces. Y más yo, por ejemplo, problemas con el idioma, on-graduate, como que no tengo título universitario, no domino el idioma, lo machuco, como decimos en buen dominicano. Ujú, Y todo eso, cuando el pana me lo dice, ¿en serio? Dice, sí, me decía, recuerdo bien literal cuando él me dijo, Juan Carlos, tú eres Google, tu carisma, tu personalidad y tu talento. O sea, tú tienes el talento por claro. encima de eso, tu carisma, tu personalidad. Ética Eso de va muy trabajo, acorde con sí, tu ética de trabajo y dedicación. Y eso va muy acorde con los principios y la cultura de Google. Yo le digo, si tú entiendes, dame un reference. Y él me refiere a Google, pero yo no pasé la segunda entrevista. Y no me sentí mal, entendí que no era el ujú, momento. Y entonces ahí es que llega Comcast, yo me acuerdo que en ese entonces me entrevisté con Airbnb, tampoco pasé el proceso, aunque no me quería ir a Airbnb. Primero Airbnb me hace un acercamiento, un recruiter, pero ya yo había aceptado la oferta de Comcast. Un año después, ella me vuelve a contactar a ver si estaba dispuesto a aceptar una oportunidad claro, en Airbnb. Yo en ese entonces sí decidí tomar el proceso, aunque no me quería, no me iba a ir de Comcast, pero para aprender. claro. No pasé el proceso, pero conocí un poco de qué estas empresas buscan. Como que eso me fue definiendo y en ese entonces HBO me quería, HBO sí no quise, Airbnb, Facebook, pero no, yo sentía que debía aprender más en Comcast. Hasta que luego llega Google y ahí yo decido aceptar, entrevistarme y pasé el proceso luego de 3 meses. Y ahí llegué a Google como que, wow, ok. Básicamente eso es como que un preview de cómo llegué a todo lo que hice. Obviamente, cuando emigro de República Dominicana en el 2010, mi primer trabajo fue en una cadena de hoteles en Puerto Rico limpiando inodoro, porque duré 3 meses en Connecticut, 4 meses en Boston, y en esos 7 meses que viví viviendo en los Estados Unidos, que salí detrás del sueño americano, no pude conseguir trabajo en ni siquiera fast food, ni McDonald's, ni Ah, factoría, ni wow. de limpieza, ni de nada. Y así que me voy a Puerto Rico porque tengo unos familiares allá y acepté la oportunidad de, mira, no voy a tener problemas con el idioma, todo es más cerca, no va a tener problema con el transporte y déjame irme a intentar allí. Y al mes es que consigo ese trabajo en esa cadena de hoteles, limpiando inodoro y siempre me Oh, gusta wow. resaltarlo, porque nunca me imaginé. Yo vengo de un país donde yo tenía un buen trabajo, trabajaba en el periódico número uno del país, en el área digital, y ahora verme allí, pero irónica la vida, yo ganaba en una semana y media limpiando inodoro más de lo que me ganaba en mi trabajo profesional en mi país, lo cual me mostró como que, ok, voy en la dirección correcta de conseguir lo que yo quiero, que es el tan aclamado sueño americano. Uy, excelente, me encanta tu historia, ¿vale? Me encanta ese resumen, esa perspectiva, ¿no? Y que a veces uno tiene que estar agradecido es por el trabajo, ¿no? Por la oportunidad que, ok, puedes crecer, puedes, o sea, en el momento es difícil,
pero viéndolo hacia atrás uno piensa, ok, todo lo que yo hice me trajo aquí, me ayudó a formarme en lo que soy aquí hoy en día. Am, Cuéntame un poquito, cómo es tu día a día? O sea, como, eh, o sea, como que, porque tú dices visual designer, pero yo lo veo como UI, como diseño de interfaces. ¿Es más o menos por ahí que va la cosa? Sí, es literal, es así. En Google, lo que la industria conoce como UI designer, en Google se llama visual designer, Oh, ok. pero no necesariamente hago UI designer. También soy UX designer, que dentro de Google UX le llaman interaction designer. Ok, Básicamente como que la industria le llama UI, UX, internamente le llamamos visual e interaction. Visual ok. designer. Mi rol sí es visual designer. Yo te diría que es 50-50. Maybe sí, mi equipo sabe dónde está mi pasión y dónde está como mi mayor destreza y lo que me gusta. Yo siempre he definido que quiero hacer las cosas que me apasionan y como que casi siempre me delegan y confían en mí en esos proyectos que requieren una muy buena interfaz, un muy buen visual. Como que usualmente me lo delegan a mí o en el caso que no me lo delegan a mí, me invitan a que dé mi opinión porque entienden que tengo una destreza bastante buena en esta área. Pero eso no quiere decir que no hago UX. Yo te diría que todos los proyectos que yo hago quizá tienen, en muchos casos, la mayoría tienen un 70% de UX y quizá un 30% de UI. Pero sí, usualmente también tengo proyectos muy grandes en el que el visual es clave y por eso me los legan a mí. So, yo le digo cuando tengo la oportunidad de hablar con diseñadores, mira, no te quedes con que tú vas a ser UI designer. Al final del día tú vas a ser ambos. Solo que es bueno que yo tenga una referencia de qué tipo de cosas que realmente tú con la que te identifiques. Yo me identifico más con el visual, porque es la parte del proceso que más Claro, disfruto, es de la que más he desarrollado a través de los años. claro, claro. Sí, es que a veces uno mismo se especializa demasiado. Es como que, mira, yo soy ingeniero electricista, pero de los bombillos de cocina. Que no, le da que el bombillo de toda la casa, o sea, iluminación, o sea, que sea como que tú, o sea, como que tú tienes la base para trabajar en todas las cosas, ¿no? Aunque te destaque y te quieras enfocar en una área más que otra, pero eso no implica que tú no en el día a día no haces. Básicamente, en mi Exacto, día a día hago todo eso. Sí. Estoy exacto. envuelto en Entonces, proyectos. ¿qué herramientas usa que nos puedas compartir? Pues nada confidencial, pero como que Figma, ¿qué herramientas usas en tu día a día que tú dices que, oye, pasé lo que yo hago, tienes que aprender, saber esto clavado? Mira, Figma, exacto. Figma es prácticamente mi 90%, 95% de mi tiempo lo ocupo en Figma. Pero ahora bien, dependiendo del proyecto, yo utilizo una herramienta que se llama Flinto for Mac, que es una Ujú, aplicación que me permite hacer prototipos realista. O sea, como que yo en Flinto te puedo llevar mi diseño a Flinto y en Flinto darle vida e incluso probarlo, hacer A/B test en mi ujú, celular claro, y probar y sentir como que ese feeling que usualmente un diseño estático no te da. Y también exportar un video de ese feeling y utilizarlo en la presentación cuando tengo que presentar las ideas y vender que es la dirección correcta para solucionar el problema o para traer la innovación a la aplicación. Básicamente mi día a día es Flinton 90% y salvo en algunos casos traigo Flinton a la mesa cuando tengo el tiempo o cuando entiendo que el proyecto lo necesita. Hay otras herramientas sí que yo siempre les recomiendo. Yo les recomiendo a los diseñadores, mira, en esta industria que es tan competitiva, tú tienes que buscar herramientas y entender cuáles son las cualidades que tú tienes que te destacan y te diferencian de los demás. No es que claro, tú vas a ser mejor que los demás, pero es que tú vas a ser diferente y esa diferencia va a traer un valor agregado a la mesa de las empresas que te contratan. Y eso las empresas lo buscan, lo están buscando. Entonces yo voy y te digo, si yo sé que Flinto me va, y de hecho, dominar ese programa o dominar el área de crear prototipos en alta calidad me hizo destacarme dentro quizá del montón que el equipo quería contratar en ese entonces. claro. Y es por eso que mi manager se interesa, oh, me gusta cómo el trabajo, su metodología de trabajo se acerca mucho a la mía y él suele hacer prototipos de sus ideas para hacerla más realista y venderla. Y lo igual que yo, entonces eso me hizo crear un gran interés en mi manager y por ende en el equipo. O sea, esas son prácticamente las herramientas del día. Oye, genial, Ale, muchas gracias. Eso es súper útil, sobre todo para la gente que sabe, oye, ¿qué herramienta aprendo? ¿Qué curso de Coursera hago? ¿Sabes? O sea, que bueno, mira, Figma es como
un chef que sabe usar su cuchillo bien, un diseñador tiene que saber usar Figma bien, sobre todo UX, UI. Um, Claro, y algo, Hugo, que quiero aclarar. Es Ujú, bueno saber la herramienta, pero más que saber la herramienta, y aquí es que entra el lado de UX, ujú, más que enfocarse en dominar las herramientas, que nunca está de más, que siempre es bueno. Es más tratar de desarrollar ese músculo del cerebro donde depende la curiosidad. En claro. esta área hay que ser curioso, hay que hacerse preguntas, ¿por qué se hace de esa manera? ¿Cómo el usuario lo entiende? Entender cómo el usuario interpreta las cosas. Y es el aspecto de UX, como que es el que más tenemos que desarrollar y se desarrolla con el tiempo. Porque créeme, diseñar es la parte más fácil. Ahora, cómo solucionar los problemas, cómo buscar las estrategias correctas, cómo presentar y vender esas ideas, potenciales soluciones, es el aspecto más difícil. Yo lo resumo que la parte más complicada para mí de mi trabajo es cómo ser diplomático. O sea, la Ujú, parte de trabajo con un sinnúmero de personas con diferentes experiencias, con diferentes background, con diferentes curiosidades. Y en la mayor de los casos tiene que aprender a delegar, cómo manejar esos inputs, eso como feedback de tu propuesta. Y porque al final del día es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto para billones de usuarios. O sea, y es la parte más difícil. Sí es bueno conocer el software, sí es bueno dominar Figma, pero es muy bueno dedicarle tiempo a despertar ese músculo del cerebro que te permite ser curioso y indagar y tratar de buscar soluciones mejor, más de la que tiene la mesa. claro. Me encanta eso. Sí, me recuerda un amigo que trabaja en ventas y él tenía dos teléfonos, ¿no? El teléfono del trabajo, el teléfono de personal. Y él a propósito pidió que, no, del trabajo quiero que me den un Android y el mío personal voy a tener un iPhone. Porque me gusta explorar, o sea, qué apps existen en los dos universos, o sea, en los dos ecosistemas y aprender y, ok, mira, esta cosa que la hacen aquí un poquito diferente, aquí la hacen de esta manera, como esa curiosidad que es muy, muy difícil enseñar, esa curiosidad como que la gente la tiene o no la tiene, ¿no? Es difícil desarrollarla a veces. Sí, es así. Yo mismo, la gente me sorprende cuando me dice, oh, pero tú trabajas en Google, ¿por qué tú usas Apple? So, yo uso todos los sistemas, porque yo desarrollo productos Ujú, para todos los sistemas. Y tú me ves siempre. Y exacto, como amante de la tecnología, obviamente me gusta curiosear y ver qué es lo nuevo en todo, cómo funciona. Porque al final del día es una enseñanza para mí, como exacto. usuario. Yo también soy un usuario. Además de diseñador, también soy un usuario. Yo consumo productos de la tecnología. Por supuesto, por supuesto. Mira, se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacer una pregunta que tengo una persona que estoy mentoreando y ella tiene un problema y quería hacerte una pregunta a ti, que es que ella trabaja en el área de instructional design, diseñando cursos para cadenas de hoteles, para entrenar a su personal. Y una pregunta sobre el portafolio. Porque obviamente muchos de los proyectos que la gente hace dentro de las empresas son de la empresa, son IP privados, o sea, no lo pueden usar para su portafolio. ¿Cómo, cómo manejas tú eso? O sea, como que muchas de las cosas que haces tú que no puedes poner en tu portafolio, ¿tú dedicas tiempo a hacer cosas solo para tu portafolio, para ti? ¿O qué consejos le das tú a esa gente que está, oye, mira, tengo mucha experiencia, pero mi portafolio público es bien, bien flaquito, ¿cómo hago para crecerlo? Yo lo primero que le digo, una pregunta que bueno que la toca, que constantemente me veo en el día a día, cuando yo doy mentoría sobre todo. Mira, si tú entras a juanangustia.com, mi portafolio, tú Ujú, vas a ver que yo no tengo ningún proyecto de mis empresas anteriores. Casi todos son conceptos, propuestas muy personales. Y déjame decirte por qué. Por lo general, cuando tú trabajas en estas empresas, tu participación es mínima. Si tú comparas el scope, como que ajá, ajá. todo lo que envuelve el desarrollo de ese producto, tu participación es muy mínima, a lo mejor quizás un 10% de la Ujú, escala de todo el producto. Entonces, yo le digo a la gente, no quieran depender de sus experiencias reales. Amen esta carrera, abrácenla, háganla suya. ¿Y cómo lo hacen? Siendo curioso, si tú eres amante de los videos musicales en línea y tú te gusta YouTube, como diseñador, tú debieras hacerte preguntas. ¿Cómo puedo claro, mejorar esta experiencia? ¿Qué cosa entiendo que YouTube ha echado a un lado que debería ser útil para mí y para los usuarios? Y con esas preguntas que tú te haces, eso te va a llevar a hacerte un planteamiento. Y ya tú estás haciendo tu propia investigación. Ahora, no lo dejes solo en pensamiento, ponlo práctico, llévalo a la práctica. Entonces, créate todo un use case, desarrolla esa idea, plásmala en papel
lleva la prototipo, diséñala, documentalo y toda esa documentación, entonces tú la puedes plasmar como un use case que puedas utilizar en tu portafolio. Te digo porque eso puede ser más beneficioso que cualquier proyecto del pasado, porque ahí tú puedes mostrar tu 100%, Claro, tu máximo potencial y tú puedes decir cómo surgió esa idea, de dónde viene el concepto, el de concept behind the design. Y tú estás mostrando una persona que piensa como hacia adelante, no espera que le digan para querer mejorar o innovar las cosas. Ya tú te estás presentando como una persona curiosa y amante de la innovación. Tú no tienes, pero porque usualmente estos proyectos te lo dice alguien, mira, nosotros te necesitamos hacer esto por esto y esto. Pero el tú de crear proyectos propios, presentarlo en tu portafolio, tú vas a cubrir casi todas las áreas: diseño, investigación, prueba, prototipo, eh, entrevista. Y todo eso tú lo plasmas y tú puedes decir a la gente, mira, aunque yo soy diseñador, yo entiendo todo el el design thinking. Y yo le digo a la gente, mira, no esperen eso. Yo le digo, busquen por lo menos 3 experiencias de usuarios digitales diferentes, como por ejemplo una aplicación de móviles de Android, ujú, una aplicación de tablets de Apple, una experiencia de televisión, de smartwatch, y diseñen sus propias soluciones de productos que les gusten y hagan eso como un ejercicio, como un hobby y plásmenlo. Ar- Si tú seleccionas diferentes plataformas, tú entonces estás mostrando también que tú dominas todas las plataformas, que tú eres claro. un multidisciplinario designer. Entonces, como que yo le digo eso, no dependan necesariamente de los trabajos del pasado. Cuando yo me fui a Google, yo no presenté ningún trabajo de Comcast o de mis trabajos anteriores. Yo presenté 3, además también menos es más. Yo tengo en mi portafolio solo 3 proyectos destacados. Fueron proyectos que yo hice, conceptos que yo hice, cómo mejorar, por ejemplo, el concepto que yo hice, cómo mejorar Vivo Music App. Un concepto que yo hice de Dominicana TV, que fue una aplicación de televisión. Y sí puse uno de Comcast, porque lo hice, fui el lead designer, yo hice todo. Y Ujú, porque hoy en día, Hugo, es fácil. Tú entras a Dribble o Behance y tú vas a un UI Kit y ya tú tienes todos los elementos. Y es hoy difícil de primera instancia creer si tú lo hiciste o no. O sea, porque en papel hay muchos diseñadores. Yo mismo he tenido la experiencia que he entrevistado diseñadores y en papel todos nos vemos hermosos. Somos perfectos, somos pro, claro, pero en la práctica es lo difícil y es el reto que tienen los reclutadores hoy en día. Realmente confiar si lo hiciste tú o no. Y tú lo demuestras cuando tú haces un proyecto 100%. claro. Entonces, porque hay keywords clave que cuando tú tienes una entrevista, tú dices, yo tuve esta curiosidad de que se hizo esto y esto, me preocupaba cómo lo pensaba. Ya tú estás mostrándote como alguien que va un paso adelante y no, bueno, durante mi equipo a veces no está claro cuál fue tu rol. Entonces, eso, yo le Exacto. diría eso. Oye, genial, me encanta esa respuesta, o sea, bien, bien clave todo, puro oro aquí, muchas gracias. ¿Cómo, cuando tú estás pensando ahorita en este nuevo mundo de trabajo remoto que, fino, trabajas para una empresa de Silicon Valley, estás viviendo estás entre Filadelfia y República Dominicana, y estás como que en este mundo remoto, mucha gente piensa que, ok, Silicon Valley, fino, la empresa que me da comida gratis, que tiene masaje, que tiene como que todos estos beneficios que uno cuando ya tiene tiempo en tech, uno ve que, ok, esto es para retention, esto es para retener talento, no es para más nada. ¿Cómo casas tú esa idea con lo del trabajo remoto? O sea, como porque ya muchos de esos beneficios no existen. Am, entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te mantiene en Google a ti? O sea, tú que estás en un punto de tu carrera que tú puedes irte a donde tú quieras. O sea, que me da curiosidad qué te mantiene en Google trabajando remoto sin esa experiencia de ir al campus, ¿sabes? ¿Qué te mantiene ahí presente y todavía queriendo dar la talla, pues? Fíjate, yo he buscado diferentes soluciones y aún sigo en un experimento constante para no llegar como que y sentirme en el limbo. Mira, yo sí me gusta ir a la oficina cada 4 meses y trabajar una semana de fuera. Sí, para Ok, disfrutar todos los beneficios, el masaje, disfrutar de mi equipo y todo eso. claro. Ahora bien, sigue siendo un reto porque también trabajar de remoto tiene su ventaja y su desventaja. Hay momentos que me siento aislado del equipo, me siento Ujú, desconectado de todo lo que estamos haciendo. Y entonces voy y te digo, por eso es que yo trato de romper la rutina. Por ejemplo, de repente me vengo a Dominicana, que trabajo una semana o 2 semanas en la playa, voy a mi casa, trato de viajar a la oficina cuando puedo, cuando el equipo me lo permite.
Y prácticamente esa es como que la fórmula que todavía sigo en constante experimento. Quiero Exacto. experimentar, trasladarme desde Filadelfia a Nueva York una que otra, no sé, una vez por mes, porque sigo entendiendo que es necesario esa comunicación en persona. Pero vuelvo y te digo, para mí también fue una bendición porque nunca me gustó el West Coast. Cuando yo empecé el proceso que tenía que irme a Silicon Valley, por lo costoso esos son de los retos que uno ha hecho y los sacrificios que uno ha hecho, dejar la familia, dejar la cultura, la comida. Pero cuando, gracias a Dios, un año y medio después de estar en Google, un año y 3 meses después de estar en Google, llega lo de la pandemia y todo, y se me permite trabajar remoto y gracias a Dios no sufrí tanto. Pero no, en resumen, Hugo, es eso. Yo trato de ir a la oficina por lo menos una vez por cuatrimestre para disfrutar de los beneficios y también sentirme conectado con mi equipo. Y otra que otra, no trabajar todo el tiempo de mi casa, porque en mi oficina me siento encerrado y aislado. Y vengo a Ujú. Dominicana. Entonces, aún en Dominicana tuve, por ejemplo, hoy estoy en el lobby de un hotel, porque me hace sentir que el área es tan acogedora como trabajar en la oficina. Pero de repente otro día, como te digo, trato de irme a la playa. Cuando tengo estrés, voy camino, hago un coffee break y camino entre medio de reuniones. Porque tú tienes que como que tú mismo innovar, innovar el Claro, método de tu trabajo, porque si no te vas a aburrir y vas a caer en una burbuja que a la larga claro, mentalmente te va a hacer daño. claro. Me encanta eso, que es un proceso de iteración, es un proceso no es algo estático, no es un sí, no, es un proceso que lo vas creando y me encanta eso, me encanta eso. Y qué cómico que no te gustó el West Coast, curioso eso. No eres la primera persona que me lo dice. De hecho, tenemos un capítulo por ahí que es Silicon Valley Overrated, y exploramos esa idea de que ahorita no, si quieres comenzar en tech, de pronto no te hace falta irte para allá. Ahora es lo mejor. Yo le digo a la gente, ahora ustedes están en la época de oro del tech. Porque antes, si tú querías brillar en tech, tenías que irte sí o sí para Silicon Valley. Ujú. Porque todas estas compañías grandes que van a proyectar tu carrera están allí. Y una que otra sí tienen oficina en New York, pero aún así, si tú quieres vivir el tech vibe, tú tienes que irte a Silicon Valley. Ya eso cada vez va a ser más disruptivo y se va a utilizar menos y va a ser menos necesario. A mí no me gustó simple. Yo soy súper aplatanado, como decimos en Dominicana. Soy súper dominicano, ¿ok? Claro, claro. Claro, vuelvo y te digo, yo me mudé hace 12 años, ya yo me mudé adulto, yo me mudé cuando tenía 24 años. Soy nacido y crecido aquí en Dominicana, entonces soy muy latino, no domino todavía el idioma, no entiendo los chistes ni los humor de los gringos y todo eso, y como que sí es una muy buena experiencia estar envuelto en todo eso. Yo he tratado de absorber lo mejor de los dos mundos, pero al final del día, profesionalmente me sentía súper, súper realizado, pero siempre había un vacío y Claro. era mi gente. Siempre había como esa necesidad de sentir a los míos cerca o lo mío, de embrace my culture. Ujú, ujú. Y allí sí hay dos o tres latinos, pero éramos como que, ok, éramos dos o tres. Esa necesidad de sentirme, de embrace my culture y estar cerca como de lo mío, siempre me hizo tener un vacío. Y yo decía, para yo aguantar en esta empresa, no va a ser en Silicon Valley. Y de hecho, cuando entré, siempre me entré con la finalidad de en cualquier momento mudarme al East Coast, a Nueva York, que era lo más Ujú. cerca de mí. Y eso es lo que te puedo decir, que por qué Me no me encanta, gustó. vale. Me encanta que estás claro en lo que te gusta, lo que quieres hacer. Oye, tremenda historia, vale. Oye, muchas gracias, Juan, por tu tiempo. ¿Algo más que quieras compartir, promover? Bueno, la gente que vaya a Latinología, a tu podcast sobre latinos, sobre gente que trabaja en UX, lo vamos a poner aquí en las notas del show. Pero bueno, algo más que quieras compartir, comentar. Oye, muchas gracias por tu tiempo. Sí, no, gracias. Antes de acabar la llamada, me gusta primero darte las gracias. Admiro tu trabajo y es interesante, como te comenté fuera de cámara, de que prácticamente el concepto de la tecnología es muy similar al concepto tuyo, al concepto Ujú. de diseño cha. Y es eso, nosotros como latinos, nuestro rol, que ya estamos en Silicon Valley, es promover la cultura latina dentro de Silicon Valley, dentro de este mundo tech, y tratar de ayudar a construir un puente entre esos latinos que sueñan con llegar a Silicon Valley o a trabajar en empresas grandes, innovar en el mundo, y aquello que ya estamos. Entonces, gracias por eso y por eso fue que nació Latinología. Sí, Latinología es un podcast que está enfocado en aquellos latinos que se están destacando en el área de diseño, pero no solo de diseño, sino en el área de tecnología como tal. Si tú trabajas en el área de limpieza, pero en una empresa de tecnología, tú tienes una historia que contar. Si tú trabajas en el área de mercadeo Correcto. o de finanzas o de leyes, pero dentro de la industria de tecnología, tú tienes algo que contar. Y yo quiero como que open the mic for these people
y que compartan su historia para ayudar a atraer más latinos. So, yo digo, mira, yo quiero ser un puente entre los latinos, entre Silicon Valley y aquellos que quieren entrar. Y eso es lo que tú trabajas. Nada, yo quiero invitar a la gente que sí, que me gusta ser muy accesible, que me sigan en las redes sociales, como en Instagram, que me pueden encontrar por Juan Angustia G, y el podcast que está en todas las redes sociales, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en Perfecto, Anchor. perfecto. Oye, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y mucho éxito en todo lo que viene. Muchísimas gracias a ti, igual para ti y tu familia. Mucho éxito, Hugo. Gracias, Ahí hermano. pues.